Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos comenzando el año 2022 y iniciaremos nuevamente con un pequeño ciclo de Víctor Kornoich, continuando con el match que dejé pendiente a partir de octubre del año pasado, cuando solamente pudimos ver 4 partidas del famoso match disputado en Merano, Italia, el año 1981 entre Karpov, campeón del mundo, defendiendo el título frente a Víctor Kornoich. En ese momento de octubre del año pasado mostré la partida tercera, cuarta, quinta y sexta. Ahora vamos a comenzar con la primera partida de ese match. Merano. Esta partida fue disputada el 1 de octubre de 1981. Merano es una ciudad del norte de Italia, casi en la frontera con Austria, enclavada en un suelo montañoso, con un pequeño río, y que, como muchas tierras de frontera en Europa, pudo haber sido de un país o de otro, según los caprichos o avatares de la historia. Ha sido elegida como sede, o fue elegida, mejor dicho, como sede para la disputa del Campeonato del Mundo por la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE. Su clima, sus calles rectas y cortas, los techos rojos de las viviendas en medio del verde de la floresta, sus aguas termales, en fin, todo invita al sosiego, a la tranquilidad. En este escenario se desarrollaron acontecimientos que hacen a la historia del ajedrez y que en un momento parecía imposible. El día fijado, a la hora prevista, los grandes maestros Anatoly Karpov y Víctor Kornoich dispuestos a dar la batalla en el heráldico mundo de las 64 casillas. Los 3 años previos, en el tiempo que transcurre de Baguio a Merano, los rivales han tenido tiempo para templar sus armas, Karpov con la certeza de que tiene que usarlas, y Kornoich recorre el largo y difícil camino con la decisión de un cruzado para adquirir nuevamente el derecho del desafiante. Ambos han estado muy activos durante todo este lapso de tiempo. El campeón, Karpov, participando en numerosas competencias internacionales en cualquier lugar del planeta, con un saldo tan favorable que uno se pregunta si su fama proviene tanto más de estos triunfos sobre los mejores del mundo, o si de sus éxitos en los matches. En estos últimos 3 años el campeón ha ganado en fortaleza, en aplomo, es hombre que mide sus pasos y sus palabras. 30 años, una juventud en plenitud, con el halago y el estímulo de la llegada de su primer hijo. El andar de Víctor Kornoich, un indiscutible talento que tiene bien ganado un lugar entre los mejores, al margen de sus éxitos en los grandes torneos, registra en su haber el llegar a la semifinal del Campeonato del Mundo en 1974, a la final de 1978 en Filipinas y nuevamente en 1981. Este continuado liderazgo en las selecciones mundiales nos indica la maestría poco común y su gran tenacidad. Tiene 58 años y una cansada madurez. La vida de su propio íntimo mundo no ha sido generosa con él. El árbitro principal del match, Paul Klein, ecuatoriano, al poner en marcha el reloj que mide el tiempo de la partida a las 17 horas de Merano, Italia, descorre el imaginario telón y la afición del mundo entero se maravilla de la ciencia, de lo que puede seguir jugada a jugada como si estuviera en primera fila. Karpov y Kornoich son los actores por derecho propio. Las largas horas de preparación han quedado atrás. Es el desafiante quien, con su primera jugada, indica favoritismo por la apertura inglesa, asociada a sus innumerables éxitos, quedaríamos acostumbrados, estadística mediante, de la cantidad de veces que empleó en sus memorables batallas. Entonces, comenzamos la partida con C4. Karpov contesta con E6. Con las limitaciones de una defensa, mantiene un grado de elasticidad según las distintas opciones del blanco. Veremos ahora la continuación de la partida. Caballo C3, D5, D4, un gambito de dama, y alfil E7. Bueno, enfrentando la clásica apertura inglesa de su oponente, el campeón mundial demuestra haber asimilado bien la experiencia de Baguio del año 78. La jugada de Spassky, adoptada también por Geller y otros grandes jugadores que prefieren transitar los caminos de la defensa ortodoxa. Esta evolución limita las posibilidades del blanco en lo que son respecto a la variante del cambio. Si ahora se jugase C por D, E por D, alfil F4, C6, E3,
alfil F5, con un juego cómodo para las negras. Pero si el negro, en vez de jugar, en cambio, en Baguio el año 78, en la mencionada partida número 31, el negro planteó la siguiente línea: caballo F3, F6, C por D5, E por D5, alfil G5, alfil E7, E3. Enroque corto, si alfil F5 se refuta con dama B3. Pues tenemos enroque corto, alfil D3, donde el blanco consiguió su objetivo y terminó imponiendo un largo y difícil final, llegando al dramático score de 5-5. El presente match parece mostrar a un Karpov más atento a los detalles y sutilezas iniciales de la apertura. Entonces, Kornoy juega caballo F3. Ya mencionamos que la otra variante del cambio de peones da un juego cómodo a las negras. Caballo F6, alfil G5, H6, alfil H4, enroque corto, E3, B6. La variante Tartakower, que resuelve el problema del alfil dama negro por vía del fianchetto, era el arma favorita de Karpov en esta defensa, con la cual ha tenido no pocos éxitos. Ahora Víctor Kornoy responde con torre C1. Sutilezas magistrales. La práctica ha demostrado que C por D, caballo por D, alfil por E7, dama por E7, caballo por D5, E por D5, permite al negro un juego cómodo, siguiendo con alfil E6, seguido de C5. Entonces Kornoy demora con esta jugada, torre C1, para fijar el paradero del alfil dama negro a la casilla B7. Karpov contesta con alfil B7, alfil E2. Hasta este momento se había seguido el curso de la primera partida del match de Baguio el 78, que prosiguió de la siguiente manera: alfil D3, Kornoy con las blancas, Karpov con negra, D por C, alfil por C4, caballo B a D7, enroque corto, C5, D por C5, caballo por C5, dama E2, A6, torre F a T1, dama E8, A3, caballo F a E4, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E7, dama por E7, caballo D4, torre F a C8. Tablas donde el negro no tuvo dificultades en igualar rápidamente. Por lo tanto, Kornoy juega alfil E2 en vez de alfil D3. Karpov contesta con caballo B a D7. Esta jugada costó al campeón mundial media hora de reflexión. Falta de preparación, de ninguna manera. El negro conoce muy bien los detalles y peligro de la posición, pero está revisando su análisis y tratando de averiguar en qué puede consistir la probable mejora del desafiante a la partida mencionada. Finalmente decidió no entrar en el mismo esquema hasta tanto pudiera controlar todo con su equipo de analistas, y prefiere adoptar el esquema sin simplificar, más complejo pero no menos sólido. Kornoy contesta con C por D5, E por D5. Sería un grosero error jugar caballo por D5 debido a caballo por D5 con ventaja de las blancas. E por D5, enroque corto, C5. A esta misma posición llegó Karpov también con negra en la primera rueda del torneo IBM, pocos meses antes, enfrentando al gran maestro checoslovaco Vlastimir Hor. El desarrollo del encuentro, que se transformó en la derrota más rápida que haya experimentado como campeón mundial, fue de la siguiente manera: Hor contestó dama C2, A6, torre F D1, C4, A4, alfil C6, caballo E5, dama C7, caballo por C6, dama por C6, alfil F3, alfil B4, y Hor contesta con esta hermosa jugada de sacrificio: caballo por D5, totalmente pilla de improviso a Karpov. Caballo por D5, dama F5, dama por A4,
alfil por D5, torre A C8, B3, una jugada muy hermosa y sutil, abre la columna C, C por B3, torre por C8, torre por C8, dama por F7 jaque, rey H8, alfil por B3, dama B5, alfil E6, torre F8, alfil por D7 y Karpov abandona al estar totalmente superado en esta partida. Hermosa partida. Bien, continuamos. Corroy juega, en vez de dama C2, juega D por C5. El desafiante pretende alejarse de la partida señalada, evitando una presunta e inevitable mejora del negro. Sin embargo, esta temprana definición del centro otorga ventaja de espacio al negro sin que los peones colgantes vean por el momento afectada su estabilidad. Una decisión más psicológica que técnica, en principio favorece al negro. Bien. B por C5, dama C2, torre C8, torre F D1, dama B6, dama B1. Un ejemplo conocido es B3, torre F a D8, alfil G3, caballo F8. Pano Spaskin Anterran, el año 1956. Entonces continuamos con torre F a D8. La situación del negro es muy cómoda, pues al mayor espacio se agrega una excelente armonía de sus fuerzas, mientras que dispone de una potencial ruptura con D4, al par que el blanco no tiene una adecuada compensación por su restringida posición. Torre C2, dama E6. Las maniobras tortuosas del blanco se responden con una adecuada centralización. Este es probablemente la mejor ubicación de la dama negra. Alfil G3. No parece clara la necesidad de esta jugada que ofrece al negro la conquista de la pareja de alfiles, como procede Karpov a continuación. Caballo H5, torre C a D2, caballo por G3, H por G3, caballo F6, dama C2. El blanco reconoce la pasividad de sus piezas y comienza una dudosa maniobra. Era muy a considerar haber jugado alfil D3 para desalojar con alfil F5 a la dama negra, la cual no podría ser impedido con la jugada G6, pues el sacrificio parece bastante bueno para las blancas. Alfil por G6. Entonces, dama C2, Karpov inmediatamente neutraliza la futura amenaza de su rival con G6, dama A4, A6, alfil D3. Este es el plan fatal. El desafiante desea activar su juego contra el centro colgante con la maniobra alfil B1 y alfil A2, pero Karpov acecha. Rey G7. Oportuno cambio de color del monarca que protege su propio enroque. Alfil B1, dama B6. El negro reagrupa sus fuerzas dirigiendo su mirada a la eventual ruptura con D4. Esta posibilidad junto a la pareja de alfiles le otorga un juego más cómodo. Fiel a su estilo, Karpov trata de evitar el contrajuego adversario, basado en la trampa que se produjo a continuación. A3. Cayendo en la celada, distracción o apuro de tiempo, un error decisivo que resulta inexplicable, pues lo único que debía temer el blanco es la ruptura central D4. Lo indicado sería la maniobra, ¿no es cierto?, caballo E2, pero jugó A3 y ahora viene el golpe fuerte D4 y la amenaza alfil C6 obliga a entrar en una posición sin esperanzas. El blanco juega
caballo E2. En efecto, si el blanco jugara E por D4, alfil C6, dama C2, si dama C4, viene alfil por F3, G por F3, si D por C5 viene alfil por D1, C por B6, torre por C4, torre por D8, alfil por D8, caballo por D1, torre C1 ganando. Entonces tenemos dama C4, alfil por F3, G por F3, a ver, acá nos confundimos un poco. Dama C4, perdón, alfil por F3, 27, G por F3, claro, y la simple jugada C por D4 gana. Y la otra era dama C2, y ante dama C2 alfil por F3, G por F3, C por D4 y está perdido, ¿ah? Ya que si caballo A4, dama B5 ganando en todas las líneas, interesantes líneas. Entonces volvemos a la posición, a la movida 24, D4 y el blanco juega caballo E2 como única para no perder. El resto ya carece de interés, ya que el flanco de rey blanco se derrumba. Solo el apuro de tiempo explica la prolongación de la lucha por parte de Víctor Korchnoi. Entonces, D por E3, F por E3, C4, caballo E a D4, dama C7, caballo H4. Bueno, un huracán parece haber arrasado la posición del blanco, hasta hace poco restringida pero sólida, pero ahora gana el negro de varias maneras. Vamos a ver ahora, hay que evitar dama E5, hay que evitar las últimas trampas del blanco, así que dama por G3, caballo H a F5, ganando de inmediato a la blanca. Dama E5, rey H1, rey G8, caballo D a F3, dama por G3, torre por D8, alfil por D8, dama B4, alfil E4, alfil por E4, caballo por E4, torre D4, caballo F2 jaque, rey G1, caballo D3, dama B7, torre B8, dama D7, alfil C7 y ahora amenazando dama F2 jaque, rey H1, dama F8, F1 jaque, caballo G1 y caballo F2 mate. Esa es la amenaza. Por lo tanto, rey H1, torre por B2, C por... Perdón, acá. Torre por B2, torre por D3, obligado, ya que las amenazas son demasiado grandes a sacrificar la calidad, C por D3, dama por D3,
dama D6, dama D4, se resiste el blanco a todo dar, dama D1 juega Karpov, caballo G1, dama D6, Kornoy juega caballo H a F3, torre B5 y el blanco abandona ante la inutilidad de la defensa. Una bonita partida donde el campeón del mundo refutó la pobre producción del desafiante, al que parece presionado por la responsabilidad. Dio inexplicables chances al negro, quien las aprovechó con toda precisión. Espero que les haya gustado y puedan reproducirla después lentamente. Esta es una partida compleja pero muy interesante dentro de la historia del gambito de dama variante Tartakovsky. Muchas gracias y nos estaremos viendo en breve con más partidas de este extraordinario match de Merano, Italia en 1981 por el título mundial entre Karpov y Víctor Kornoy.